¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y bueno, estamos en un momento, si se quiere, complicado. Ya van casi 190 días de esta cuarentena, pandemia o lo que sea, que lleva a situaciones complejas y está poniendo, obviamente, a la gente en una situación de mucha incertidumbre, de mucha angustia. Y evidentemente habrá que tomar el toro por las astas a las personas que le compete, digo a todas las autoridades y en especial también a algunos sectores de la oposición. Me parece que amerita por estos días un gran acuerdo en donde laburen todos en conjunto y en función de una mejora de calidad de vida para todos los argentinos, ¿no? Los datos que se están conociendo en cuanto a pobreza, desocupación, son alarmantes. También es cierto que la cantidad de contagios también se multiplica día a día. Hay provincias que están muy afectadas. Ya no es solo el AMBA, que en donde pareciera que hay una especie de amesetamiento y en algunos casos hasta disminución de contagio, pero se está replicando y de manera grave en provincias como Mendoza, Catamarca, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, que están teniendo una cantidad de contagios inesperados, ¿no? Es como una especie de mancha de aceite, ya lo decíamos en otros programas. En el día de hoy, yendo a lo que vamos a ver, nos va a acompañar Facundo, el abogado de Facundo Astudillo Castro, más precisamente el abogado de Cristina Castro, la mamá de Facundo, en donde nos va a aclarar un poco la situación de esa emblemática causa, ¿no? En donde pareciera que tienen que estar corriendo permanentemente tras aclarar cosas que no debieran. Lo cierto es que en un segundo nomás vamos a ver la nota con Leandro Aparicio, que es el abogado defensor, y es muy claro en lo que va a contar. Quédese ahí un ratito porque es más que interesante la nota. También nos va a acompañar el presidente del Consejo Deliberante de Morón, estoy hablando de Jorge Laviusa. Le vamos a preguntar cómo está funcionando ese ámbito, un ámbito que debiera uno entender que por la situación pandémica, por la situación de cuarentena, no está haciéndolo de manera normal. Él nos cuenta que sí y están tomando todos los recaudos. También va a hablar de esta situación que se generó en esta semana y tiene que ver con el boliche Pinar de Rocha. Pertenece al distrito de Morón, no a La Matanza, para aclararlo. Y que este boliche anunciaba la apertura de eventos, de baile en ese lugar. Finalmente se suspendió, pero de eso le vamos a preguntar también a Laviusa en un momento. También nos va a acompañar Paola Andrea Baruja cuando tengamos el bloque con la doctora Amelia Franchi, y es una enfermera, es licenciada en enfermería. Vio que han sucedido algunas cuestiones con enfermeros en la capital federal en estos días, en donde inclusive fueron reprimidos por la policía de ese lugar, ¿no? Lo cierto es que los enfermeros están devaluados, pero en esta pandemia han sido más que importantes en todo el proceder y en todo su accionar concretamente, ¿no? Sin enfermeros esto no hubiera sido lo mismo. Y volviendo a la temática nacional, hay que decir que se avanzó con el denominado Plan Federal de Respuesta Integrada contra la Pandemia de COVID. Es un instrumento que ha elaborado las autoridades sanitarias y otras áreas políticas del gobierno nacional. Ahí vemos las imágenes en donde participaron el ministro de Salud, Ginés González García, la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, y los secretarios de Acceso a la Salud como Carla Bisotti, y de Calidad de Salud, Arnaldo Medina, y Martín Savignoso, que es de Equidad en Salud. Digo, estas situaciones son de trabajo permanente y deben ser de trabajo permanente en ámbitos como el gobierno nacional. También está muy candente todo lo que tiene que ver con desalojar a las personas que tomaron terrenos en Garnica, y que hay que verle la parte social a todo esto, ¿no? Porque si bien es cierto que eso tiene dueño y debiera contar, digamos, con sus dueños debieran acceder libremente a ese lugar, también es cierto que demuestra un déficit habitacional muy grave, digamos, en cuanto a situaciones y a personas que están viviendo a la deriva. Así que también no es tan solo desalojar por desalojar mismo. Nosotros vamos a ver también, al comienzo de este programa,
una obra que tiene que ver con el canal de José Ingenieros, pero antes nosotros estuvimos en la zona, es en la zona de la periferia del distrito de San Martín. Ahí ustedes ven algunas imágenes de un riacho en donde se tira de todo, ¿no? Autos, cualquier cosa, de una suciedad terrible que también hay que decir están llevando adelante algún tipo de limpieza. Pero de esta manera viven en algunos barrios del conurbano bonaerense, con esta cotidianeidad, digamos, que también hay que manifestarla. Lo cierto es que tuvieron la posibilidad de ir ahí y de nuevo poner en acción todo lo que tiene que ver con la obra pública, con esta obra en el canal José Ingenieros, y estuvieron presentes Agustín Simone, que es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, junto al intendente del distrito de San Martín, estoy hablando de Fernando Moreira. Vemos la nota y damos comienzo al programa del día de hoy. Agradecer la visita de Agustín, el ministro de Obras Públicas, un ministro que obviamente le tocó una etapa muy difícil, pero está muy comprometido con el trabajo territorial, mirando el avance de dos obras muy importantes, que es la del canal José Ingenieros y la del Camino del Borde, que están avanzando. Se pudieron retomar este año esas obras que estaban prácticamente paralizadas y avanzando con obras que claramente le van a cambiar la vida a la gente y al barrio. Muy contento y muy conforme de ver dos obras muy importantes para el municipio, reactivadas y en funcionamiento. Creo que es algo muy importante, tanto por el beneficio que le genera a toda la población en toda esta zona, como también por el impulso económico de generación de mano de obra, generación de mano de obra indirecta. Así que muy conforme con lo que estamos viendo. La etapa de la pandemia no terminó, pero al mismo tiempo tenemos que retomar las actividades productivas, las actividades económicas, y la obra pública es una clave. Genera empleo, genera trabajo, y esto es lo que necesitamos en esta época. El 30 de abril pasado, Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez con vida. El 15 de agosto pasado, un cuerpo apareció en las cercanías de Bahía Blanca y bueno, luego de las investigaciones del caso se comprobó que era el cuerpo de él. Ha pasado bastante tiempo desde ese 15 de agosto a esta parte y han sucedido bastantes cuestiones con la Policía Federal, con la Policía de la provincia, que es la que en definitiva está sospechada de haber tenido que ver con la desaparición de Facundo. Me acompaña en este bloque vía Zoom uno de los abogados, que es Leandro Aparicio, y más que nada queremos charlar con él para ver cómo sigue la causa, porque como les dije al principio, son casos que tienen una relevancia muy fuerte y que después pareciera que quedan en el olvido, pero siguen sucediendo cosas. Antes que nada, doctor, gracias por su presencia acá en Aciertos y Errores, y quería que nos cuente cómo está la situación hoy, el caso en sí mismo de Facundo, digamos, cómo ha seguido todo este proceso en lo que tiene que ver con lo legal. ¿Qué tal? Bueno, en este momento yo estoy por ingresar a una nueva ronda de audiencias testimoniales que estamos tomando, que seguimos tomando, en este caso de dos amigos de Facundo, de los primeros que declararon la causa. Uno de ellos es Franco Gaite, quien declara 3 veces. O sea, cuando declara por primera vez ante la Justicia Federal, él dice en esas declaraciones impresas que concurre espontáneamente. Entonces a mí se me ocurre preguntarle, ¿cómo concurre tú espontáneamente? Sí, yo fui 3 veces. ¿Cómo 3 veces? Sí, fui una primera vez que me dijeron, vos no podés hacer la denuncia, tiene que venir la madre. Fui después y me tomaron la denuncia con mi mamá, fui en un papel de roticería. Y atrás el comisario Grillón decía, ¡ja! Este se ganó el loto, se fue de puta burato, está con la novia. Y después fui otra vez, que ahí sí me tomaron la declaración. Y en esa declaración, que es un calco de la declaración de la mamá de Iván Torres, desaparecido en Chubut, se ejecuta el protocolo, se ve cómo se ejecuta ese protocolo de desaparición que viene de la dictadura y que le aplican la policía de Neuquén, de Río Negro, de Buenos Aires, Chubut. ¿Cuál es ese protocolo? Y que Facundo tenía problemas con la droga, problemas con la novia, problemas con la mamá, y tenía ganas de suicidarse y salía a dar vuelta por los caminos.
che, ¿vos dijiste todo esto? Sí. ¿Y cómo lo dijiste? ¿Vos hiciste todo lo que vos declaraste esto? No, estuvimos como 2 horas y media hablando. Entonces me iba preguntando, y después, después salió esa declaración, que obviamente que inducida, ¿no? Ahí tenemos, entonces, estamos tomándole declaración a Franco Gaite, que ahora está perseguido, que ahora los persiguen a los amigos, ahora, no hace 6 meses ni ahora. En este Ahora tiempo, está sí, sí. persiguiendo la policía bonaerense. Entonces, en este contexto estamos tomando estas declaraciones y con un aluvión de pruebas que fueron cayendo, porque antes, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué no había tantas pruebas? Porque a la Policía Federal no le parecía raro que Xiomara Flores haya desactivado su WhatsApp el día 8 de mayo. No, desactivó el WhatsApp el 8 de mayo, no pasa nada. Justo el 8 de mayo se encontró el patrullero Etios en el lugar donde fue plantado el cuerpo de Facundo. 8 de mayo, mire qué casualidad. Ese patrullero Etios fue peritado el sábado último por segunda vez. La primera vez había sido peritado por el perro Yatel, que destrozó el asiento trasero. Y esta segunda vez, ya en Gendarmería, no en el patio de la Policía Federal, el perro arranca la alfombra y casi se come una piedra semipreciosa llamada turmalina. Esa piedra turmalina es igual que la que tenía Cristina en ese momento, que se la habían regalado a los amigos. ¿Por qué? Porque los amigos habían inaugurado una cervecería llamada Turmalina y habían comprado esa piedra y la habían repartido entre ellos. De hecho, en ese testimonio que van a prestar ahora, van a mostrar su piedra turmalina, tanto Franco, uno de los mejores amigos de Facundo, como Juanito, que es el dueño de la cervecería Turmalina y que es el que un policía que se hace pasar por Facundo le manda un mensaje de MSM o de texto, no de WhatsApp como usaba Facundo, el mismo día 30 de abril a las 20:21. Ya declaró eso Juanito, y que a él le pareció extraño porque se decía, como cada uno decimos con nuestros amigos, que tenemos un apodo particular y una forma de hablar particular, y eso decía, amigo, se me terminó la batería, después te llamo. Jamás, dijo Juanito, Facundo le dijo de esa manera, y jamás se comunicaban con él por ese mensaje, ¿no? ¿Por qué lo tenía? Porque Juanito lo había llamado y tenía las llamadas perdidas el día anterior y lo había llamado, entonces, por esa razón, cuando el policía, yo lo digo, no me hago cargo, ¿no? Porque Facundo ya para ese entonces no tenía ese teléfono y mandaba, escuchó eso, le mandó ese mensaje. Juanito ya declaró eso que le estoy contando, pero ahora va a declarar de las persecuciones que están teniendo y de la piedrita turmalina. Perdónenme que enfoque con esto, porque la causa es tan amplia que puedo estar hablándole de acá todo un día, ¿no? Lo que ha pasado. No, pero está claro. Lo que a mí me parece, digamos, después de escuchar lo que me planteas, es que pareciera que ustedes están en la obligación de mostrar pruebas para comprobar no sé qué cosa de Facundo, digamos, y ahí me pareciera que es como, si se quiere, hasta contradictorio, porque en realidad los que debieran explicar los motivos de la desaparición de Facundo es la otra parte, ¿no es cierto? Por supuesto, es un caso de desaparición forzada donde nosotros tenemos que acreditar, y acreditamos que la policía de la provincia de Buenos Aires, con 3 testigos que llamaron a la comisaría, no es que yo los llevé, ellos después se comunicaron con la mamá, ellos fueron valientes en decir lo que vieron. Ven subir a Facundo a un patrullero entre 3:30 y 4 de la tarde, no a las 10 cuando es la detención oficial. Después tenemos 2 testigos, 2, que lo ven a Facundo tirado en la ruta en Teniente Origone, 20 kilómetros, 15 kilómetros más al norte, ¿no? Yo no sé si a usted le gusta tomar sol en la ruta. A los que le gusta la adrenalina es lindo, pero si no, nadie toma sol en la ruta, nadie está tirado en el medio de una ruta nacional, ¿no? No es algo común. Después, a 5 kilómetros de ahí se encuentra adentro de un calabozo inmundo, en un pueblito de 180 habitantes, una bolsa con una sandía con una vaquita San Antonio que no la compró en un chino, la compró, es una artesanía que tenía un hermano y una frutillita que se la había traído la abuela. ¿Cómo? ¿Quién lo metió? El perro de Marcos Herrero. Y ahora encontramos la turmalina en el auto, donde cuando fueron a buscar a la Policía Federal, vieron unos pescadores un maxilar, que no era de Facundo. Y 2 días después aparece otro esqueleto, que sin la cabeza, o sea que no sabemos si es de ese maxilar o si tenemos un cementerio clandestino de la bonaerense. Entonces, por supuesto, hay tantas cosas para decir de que tenemos que probar nosotros. Yo estoy, mire, denunciado
me intiman dos comisarios pedorros, que es lo menos, a mí no me importa nada eso, pero que en el mejor escenario donde quiera la policía es haciéndome juicio. Porque si no me puede desaparecer, me puede matar, me pueden tirar 2 tiros y meterme una bolsa de cocaína, así para ensuciarme también, y lo pueden hacer. Por ellos, por los chorros, por lo que sea, lo pueden hacer, se puede hacer todo acá en este país. Perdóneme, ¿no? Pero a Luciano Peretto, el otro abogado, a mi amigo, lo denunció la jueza por hablar, después, pero muy medido, muy mesurado. A los amigos los persiguen, a los hermanos, a los perejiles que quisieron instalar, que son los hermanos de novia, están con custodia de prefectura. El mamarracho de Berni diciendo la interminable cantidad de barbaridades que ha dicho, ¿no? Que es otro programa y que va a responder jurídicamente. No voy a esperar yo que política, yo lo voy a hacer mientras Cristina, digamos, hasta el último va a ser hasta el último. Y al último también lo incluimos al señor Berni. ¿Ustedes consideran que a partir de la aproximación que han tenido con algunas autoridades a nivel nacional, la justicia se ha revertido su postura o al menos se ha comprometido con el caso, o ven todo lo contrario, o ven que todo está empantanado? Esto te lo digo en función de unas declaraciones que vos hiciste hace un par de días en donde manifestaste claramente que nos tomaron el pelo todo este tiempo. Creo que esto lo manifestaste en una radio de ahí de esa zona, ¿puede ser? Mirá, a veces he dado 13 entrevistas por día a distintas radios, así que no sé cuándo fue. Te voy a decir lo que pienso, lo que realmente pienso, y siempre lo digo, creo que siempre digo lo mismo, no se me cambia. Hasta el día jueves, cuando estábamos en Buenos Aires, que fuimos a la noche, teníamos la promesa de un cachorro de coli. No teníamos absolutamente más nada concreto, real, efectivo. Hasta que recibimos una notificación de que a este fiscal, que no lo elegimos, que lo padecemos, Ulpiano Martínez, que es denunciado por hijo, por cel, que yo lo conozco por lo que ha hecho en causa de AAA donde intervengo, ¿no? Se le habían incorporado 2 fiscales más. Uno se llama el doctor Heim, quien ha trabajado y ha trabajado responsablemente, y siempre dije lo mismo, y otro el doctor Asolín, que es el de un especialista en ciberdelincuencia, que nunca hablé mal del doctor Asolín. Con ellos hemos estado trabajando en ese momento y ahí se rompió el dique de pruebas entonces es como, para explicarlo, un triunvirato ahora. No es más Ulpiano el que comanda solo. Entonces ahora, obviamente que es distinta la situación y ahora se trabaja y se trabaja. Ulpiano Martínez era el abogado de la policía. ¿Soy claro? La primera cosa que hace le dice a Cristina, venga señor. No, la primera, vamos con Cristina, le dice, no, le voy a avisar a Caminada todo esto. ¿Sabe quién es Caminada usted? Es el comisario de la bonaerense acá. Le digo, pero doctor, ¿usted acaba de escuchar lo que le dice la señora? ¿Usted va a hablar con Caminada? No, que ellos lo van a apretar. ¿Y qué le van a decir los policías? No, si lo desaparecemos, lo matamos. Bueno, la cuestión es que después la segunda vez que viene Cristina, dice, venga Cristina, ellos van a andar en helicóptero cuando empezó otro rastrillaje, que no sé qué encontraron, y la meten a Cristina en una oficina y dice, ¿por qué no tiene Aparicio abogado? No, porque él es amigo de Luciano Peretto, que yo a Luciano Peretto lo conozco. Sáquenlo a los dos, nosotros le conseguimos abogado. Y ahí le puedo seguir diciendo, ¿no? Después pide las detenciones de Sosa y de la foto y la otra, porque dice, no te preocupes, Janita, le dice Sosa, que nadie sabe que fuimos nosotros y aparte hicimos lo que nos dijo el jefe. Entonces pide la detención como si usted va a patear un penal y le apunta al córner. No describe el hecho, la acción, la omisión, el delito. Entonces la jueza le dice, no, que también, ¿no? Ni quiero seguir hablando de la jueza. Dice, usted, lo fiscal, está acusando mal. Yo acuso y la jueza me dice, no, mire, ustedes no pueden acusar. Pueden hablar con acierto y errores, pueden denunciarme a mí, ustedes no pueden acusar. El fiscal ni siquiera mantiene la que él pidió mal. Dice, no, si ya me dijo que no, ¿para qué? Entonces yo lo cuento como algo gracioso y le tengo que poner, porque si no, uno explota de tanta... Acá estamos en Bahía en una situación muy complicada, la injusticia está en todos lados, está todo corrompido, pero creemos que con Cristina vamos a llegar el mensaje de Cristina es muy potente, es mucha más clara que yo, ¿no? Convence más que yo. Yo solamente la acompaño, pero mientras ella tenga fuerza para avanzar con esto, la vamos a acompañar para denunciarle al mundo, ¿no? Lo que pasa en este hermoso país, que hablamos de desaparecidos, tenemos Secretaría de Derechos Humanos, tenemos abogados, tenemos alcahuete, tenemos todo el otro, pero están los testigos aterrorizados y las víctimas teniendo que dar explicaciones. Mi amigo, la jueza lo único que denunció a Luciano Peretto, al otro, ¿no? No sé si por qué de Racing, porque la verdad que no sé por qué, lo denunció. Y el si tienen para denunciar acá. Vos recibiste una carta de documento en estos días también, ¿no? Por parte de la policía.
Sí, unas cartas de documento. Pero bueno, no es el caso. Eso es lo que menos. Que me manden carta de documento, que me hagan juicio en estos No, momentos. pero digo Sí, que sí, ponerlo sí. sobre la mesa para ver también la actuación en función de toda esta situación que pareciera que uno tiene que contraponer o al menos poner sobre la mesa cuestiones que la justicia debiera aclarar de antemano, ¿no? Sí, por supuesto, pero también tiene, yo si algún día usted puede, tendría que hacerle una nota a Marcos Herrero, averiguar quién es, averiguar el caso de Marito Salto, que yo le digo, es escalofriante. Un chico asesinado y comido por 12 personas por un pacto con San La Muerte de Santiago del Estero, hijo de comisario, hijo de políticos muy importantes detenidos por este caso. Y el perro de Marcos Herrero lo resolvió. Acá resolvió Bahía Blanca un caso terrible de una chiquita que fue asesinada, ¿no? Víctima de grooming, y que vieron todos los policías, todos los perros, todo el país, no encontraron nada. Y le quedaba a la mamá, el testimonio de la mamá es terrible, una curita con sangre y encontró el cuerpo de la nenita, ¿no? De 11 años, tenía 12. Y Marcos nos ayudó mucho. Marcos, el perro de Yatel, el perro de Marcos, encontró la bolsa en el calabozo inmundo de Origone, y el perro encontró en el Etios, encontró la turmalina. Entonces, es un... Y bueno, ¿sabe qué dicen? Que plantó la prueba. No solamente que plantó la... O sea, no sé qué tiene que hacer un cacheo al perro. Tiene que cachar al perro para que no meta... Nosotros, por si tenemos que explicar, nosotros no tuvimos nunca acceso al Etio. No es que nos metimos en el Etio y refregamos una media de No, por eso Facundo por el mismo. asiento. Y Por le eso quiero mismo te decir... planteaba, digamos, es inaudito todo lo que está sucediendo con la causa, lamentablemente, ¿no? Porque pareciera que hay cosas que son adrede. Y ya, digamos, para ir terminando, a mí todavía me cuesta, disculpame, digamos, en cuanto a esta situación, saber el motivo o qué fue lo que indujo a la desaparición en sí misma de Facundo. Todavía no me queda claro eso, digamos, viste, cuando uno por ahí en lo personal trata de buscar algún tipo de explicación para entender, es inentendible que estas cosas sigan sucediendo hoy en la Argentina. No es tan complejo. No es tan complejo. Es la consecuencia de un decreto presidencial en el cual, para salvarnos de la salud, nos obligan a que nos quedemos en nuestros lugares, y si desobedecemos ese decreto presidencial, la justicia federal te tiene que detener y llevarte al hospital y después llevarte a tu casa. Cuando acá son muy vagos, acá en Bahía Blanca, y yo me imaginaba, porque a mí me llamaban, lo mío es empírico, no te iban a dar ningún libro, entonces la gente me venía y me decía, no, me pararon, ¿cuándo me va a resolver? Yo digo, 200, acá en Bahía, 200 casos por día, son 6.000 por mes, por 2 meses 12.000, más todo lo de la zona. Digo, ¿cuándo van a resolver todas estas causas ellos? ¿Cómo las van a resolver? Entonces acá te voy a decir lo que pasó. A mí me llamaron entre 15 y 20 personas que la policía los apretó y les pegó. Acá en Bahía sale un chico con el perro a 10 metros de la casa y está con el perro y la policía está violando. No, que vivo acá. No, vamos a la comisaría. No, que vivo acá. No, que vamos a la comisaría. Lo mataron a palo. Y ahí entonces a los 2 días hacen toda una reunión con todo lo de la bonaerense, ¿no? De toda la zona, y le dicen, bueno, acá a partir, acta móvil. Entonces van a anotar los datos y lo mandan a la casa. Y Facundo, que sale, le han dicho, vamos a suponer que es cierto, vos te imaginás que como acá le pegaban a todo el mundo, a Facundo dijeron, anda a tu casa. Y Facundo lo habrán llevado a la comisaría, no sé qué le habrán hecho, pero Facundo siguió para Bahía, porque los testigos lo ven yendo para Bahía, no volviendo para Luro. Y entonces, escúchame, lo ven subir a una camioneta, después lo ven tirado en la ruta, después aparece el amuleto ahí, y después nadie, Bernie no le dijo, che, mátenlo a Facundo. Pero Bernie, cuando vino acá, supo o debió saber lo que pasó. Y siguió diciendo todo lo contrario, por eso él es un desaparecedor más. Entonces, eso es. Se arma una bola y se arma un protocolo de encubrimiento que viene de la dictadura. Y lo sé porque estoy con la causa de Daniel Solano, desapareció en Río Negro del 2011, hace 8 años y medio. Lo sé porque estoy con la causa de Sergio Ábalos, desapareció en un boliche de Neuquén en 2013, desde hace un año con mi colega Sergio, tomando declaraciones. Metimos en cana 7 policías 3 años y medio, los condenamos a perpetua, doble conforme, están con recurso de queja, con arma, uniforme, plata en Río Negro. Sé que todo esto lo sé porque lo conozco. Y yo te tengo que dejar porque tengo que entrar a la reunión. Ahora me estás llamando el fiscal para Dale. entrar a la reunión. Fue un placer. Leandro, te agradezco mucho tu presencia acá y ha sido muy esclarecedor y bueno, y ojalá, digamos, que esto se esclarezca lo más rápido posible. Muchas gracias por tu Estamos, presencia aquí.
estamos abocados a eso y les mando un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. Era Leandro Aparicio, el abogado de Facundo Astudillo Castro, muy elocuente, muy claro en sus concepciones. Y bueno, uno espera a la brevedad que esto tenga algún tipo de esclarecimiento, digamos, porque se lo merece Facundo, porque ya no está, y porque se lo merece su familia. Vamos a un corte. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Me acompaña en este bloque el presidente del Consejo Deliberante de Morón, estoy hablando del señor Jorge Laviusa, y la idea de charlar un ratito con él tiene que ver con algunas cositas que pasaron en la semana, pero eso se lo vamos a preguntar después. Lo cierto es que queremos saber cómo están funcionando los consejos deliberantes, al menos en el ámbito del conurbano, digamos, que nos cuenten en medio de esta pandemia que ya lleva casi 190 días, la cuestión es, ¿están trabajando? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera? Pero antes, mejor que nos cuente él. Jorge, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Un gusto compartir, como siempre, un rato con vos. Bueno, la idea es eso. Contanos vos. No, te cuento, como todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, y me imagino que de todo el país, el 20 de marzo, con el decreto presidencial, lo primero que hicimos fue cuidar la salud de los trabajadores y trabajadoras y ese mes tener cerrado el consejo. Nosotros por lo menos lo hicimos así, hasta poder vislumbrar de qué se trataba este virus y cómo iba a ir progresando en nuestra sociedad, más teniendo en cuenta las noticias que llegaban del exterior, que eran angustiosas y catastróficas. Pero también ese mes lo planificamos para poder ir viendo la salida, digamos. Lo utilizamos para ver como te decía anteriormente, cómo impactaba esto en nuestra sociedad. Y bueno, tomamos la decisión de correr algunos riesgos y de que el Consejo Deliberante permanezca abierto después de ese primer mes cerrado. Esto no fue fácil, teníamos que armar un protocolo con los trabajadores y trabajadoras, lo hicimos. El Consejo Deliberante no es nada más que funcionar con una televisión en el Consejo, acá en el recinto, digamos, tiene muchas áreas, todas tienen competencia. Así que bueno, hicimos eso, hicimos una modificación del reglamento interno para que nos permita sesionar de manera remota y semipresencial, como lo estamos haciendo, para que sea legítimo y legal, obviamente, todos los temas que tratemos. Digitalizamos armamos una oficina de digitalización para no tener que trabajar con los expedientes físicos de papel. Con lo cual todos los concejales de este consejo, concejales y concejalas, tienen en su correo institucional toda la información de todos los expedientes que necesiten a la hora de trabajar, tanto en las sesiones como en las comisiones a las cuales pertenecen. Con lo cual, desde la pandemia hasta acá, hemos tratado más de casi 700 expedientes en las comisiones y en el recinto. Hemos hecho varias sesiones ordinarias, hemos hecho varias extraordinarias, hemos hecho una asamblea de mayores contribuyentes, así que la verdad que nos desempeñamos bastante bien, teniendo en cuenta las posibilidades que por lo menos se veían al principio, ¿no? Creo que fue uno de los consejos deliberantes, si no fuimos el primero, estuvimos ahí de sesionar de esta manera. También eso, digamos, nos interesa porque pudimos tener un acuerdo amplio y un consenso amplio con todos los sectores de la oposición del Consejo Deliberante para que esto así suceda también, para que esto pase y se pueda replicar. Y hoy, hace unos días, hicimos una nueva modificación en el reglamento interno para poder atender lo que es la banca abierta y las audiencias públicas. A ver, en base a esto uno no puede desconocer que el Consejo Deliberante, al menos los ámbitos de los consejos deliberantes, son lugares que además de, digamos,
como vos bien decías, posibilitar, digamos, ordenanzas y demás cuestiones, lo cierto es que no deja de ser un ámbito político, ¿no? Y uno quizás lo primero que tiene en cuenta es lo que ha sucedido en ámbitos como el Congreso de la Nación, en donde se ha dado cierta situación en función de cómo funciona la Cámara de Diputados, es conocido, de público conocimiento. ¿Ustedes han tenido estas situaciones? Digo, porque esta posibilidad de sesionar en formato semipresencial puede haber tenido por parte de algunos sectores opositores una mirada contraria a lo que ustedes llevaban como iniciativa. La realidad es que nosotros, previendo que podía haber algún tipo de cuestionamiento desde la legalidad de y la legitimidad de lo que hacíamos, lo que propusimos fue una modificación en el reglamento interno, agregar un anexo en el reglamento interno que determina claramente cómo es el funcionamiento semipresencial. Determina cómo tiene que funcionar el Consejo Deliberante en sus áreas, determina cómo se cuenta el quórum, cómo se realizan las sesiones. Esto fue avalado y votado por la unanimidad de los presentes en aquel momento, y estaban de acuerdo todos los bloques políticos, teniendo en cuenta que no es fácil consensuar en Morón un acuerdo de esta magnitud, porque acá son 7 los bloques políticos, no son 2 ni 3. Entonces, pero también hubo sectores de la oposición que participaron en la redacción de esa modificación. Hemos tenido la capacidad de abrir las puertas, de sentarnos en una mesa y de que podamos entender todos que era una necesidad, no para nosotros, sino para nuestros vecinos, que el Consejo Deliberante esté funcionando. Como vos decías, no solo acá se votan ordenanzas, acá se atiende problemas. Acá también está el rol militante de los concejales. Así que era necesario que ese rol militante también esté avalado por la legitimidad que nos puede dar una manera de funcionar. Así que así lo hicimos. Tuvimos la semana pasada las 2 primeras bancas abiertas, donde una vecina y un vecino de Morón pudieron también expresarse vía online, y ahora estamos para el día 22 y 23 de octubre, 18, 20 16, 18 y 20 de noviembre, y 2 fechas más que todavía no pusimos en diciembre, tratando muchos expedientes que quedaron atrasados en audiencias públicas. Así que bueno, trabajaron también consensuándolo eso y entendiendo que en esta difícil situación mantener un consejo cerrado, un consejo que esté lejos de sus vecinos y vecinas, es todavía más perjudicial. Así que bueno, desde esa lógica es que lo entendimos todos los que hoy pertenecemos a este Consejo Deliberante, todos los partidos políticos que tienen representación legislativa, y desde esa lógica es que estamos funcionando. Aprovecho la ocasión, como decía al inicio de la nota, a preguntarte algo que ha sucedido en la semana y que causó mucho revuelo, por decirlo de alguna forma. El conocido boliche Pinar de Rocha anunció la apertura en el día jueves pasado, que finalmente no fue, digamos. Lo concreto, ya sé que tu área no es la que compete en esa cuestión, pero por qué una institución o un boliche de esta característica anuncia algo que en definitiva, yo no sé cuáles son los carriles normales para hacerlo, pero ¿puede hacer un boliche de esta característica anunciar esto sin tener una intervención municipal o al menos conocimiento por parte de instituciones municipales? No, la verdad que no podemos determinar, o por lo menos yo no puedo determinar qué fue lo que sucedió, qué se ocurrió y por qué pensaron que podían abrir sus puertas y a la actividad del baile y de la danza, como tienen la mayoría
de estos boliches, que en Morón hay una cantidad importante. Ujú. Nosotros lo que sí sabemos que ayer, anteayer, se empezó a permitir la apertura de bares y restaurantes en espacio público, digamos en las veredas, con un protocolo que obviamente ni siquiera lo aprobamos nosotros. Nosotros pedimos autorización a la provincia de Buenos Aires, le enviamos un protocolo, la provincia autoriza o modifica el protocolo y recién ahí podemos decir las actividades que pueden abrir sus puertas. Yo estuve de recorrida el día martes a la noche y ayer a la noche para ver cómo esto impactaba en nuestra ciudad, en las calles de Morón. La verdad que hemos visto en algunas zonas donde hay una cantidad de estas, lo que se dice en las cervecerías, o algunos bares que tienen una trayectoria muy larga, muy dilatada acá en nuestro distrito. He visto que se manejaron de manera correcta, que había un protocolo establecido, que había mesas de por medio, que no había gente sentada en los cordones. La verdad que me impactó positivamente la responsabilidad, casualmente, de los dueños de estos comercios, que entiendo que estaban desesperados y apurados por tener actividad, porque viven de eso. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas vos, al boliche Pinar Rocha, entiendo que no abrió sus puertas, que no tiene autorización para hacerlo, por lo menos en lo que es la actividad de baile y espectáculo público como era famoso acá en el oeste de Tal cual. Buenos Aires. Ujú. En lo personal, ¿vos cómo ves toda esta situación, digamos, y cómo considerás que va a ser a futuro, ¿no? Porque evidentemente estos casi 190 días ya traen un montón de consecuencias, no solo en lo que tiene que ver con la salud, que por ahí sería, si bien es lo más importante, es algo que en principio se puso mayor foco, pero hay otras cuestiones. Hoy aparecieron índices de desocupación bastante alarmantes y la semana que viene se van a conocer datos de pobreza, digamos, que también todo indica no van a ser alentadores, digamos. ¿Cómo crees que va a seguir todo esto hacia adelante, al menos en lo personal, en función de tu mirada, digamos, ¿no? Sí, con contradicciones como puede tener cualquier vecino de nuestra provincia o cualquier vecino de nuestro país. La primera contradicción es que nosotros nos enfocamos mucho en lo que era la salud de nuestra población, cuestión que quiero remarcar que estoy totalmente de acuerdo, entendiendo que este era por ahí una pandemia que iba a tener en un límite de tiempo y que a partir de ahí íbamos a poder, no digo derrotar, pero sí controlar. Y que eso nos llevaba a ser muy duros en nuestras apreciaciones, de decir que había que aguantar un poco, que había que sostener el aislamiento, y la verdad que en el momento que lo planteamos, eh, creo que estábamos en lo correcto. De hecho, los recursos del municipio se han distribuido nada más que en salud y desarrollo social, que es la asistencia alimentaria y todo eso de nuestros vecinos. Ahora, ¿qué pasó después? Después, un virus desconocido que ni siquiera los científicos pueden predeterminar, nos ha llevado a entender que no lo íbamos a derrotar en el corto tiempo y que es indudable que teníamos que modificar nuestra manera de pensar y, y entender que deberíamos vivir lo más posible a la normalidad con el virus dando vueltas. Con algunas ventajas, como es que es un virus que reacciona de forma negativa a las altas temperaturas y que nosotros ya empezamos ahora a tener altas temperaturas, y con una presión importantísima a partir de los datos que vos hoy nombrabas, que son verdad. Nosotros, a ver, si cuando asumimos el gobierno ya teníamos casi un 40% de pobres, ¿por qué vamos a tener menos ahora si no pudimos desarrollar nuestra idea y nuestros programas de trabajo, nuestros programas
de acción a la producción, no lo pudimos desarrollar, hubo una pandemia mundial. Esto queda claro, que los datos y los índices van a ser todos negativos. Y tratamos de sostener eso. La idea es, me imagino yo, y que aparte tenemos la necesidad de que así sea, es que el gobierno rápidamente ya ha lanzado medidas para la producción y que esté pensando en la pospandemia, que no va a ser tan pospandemia, porque la vamos a tener que desarrollar en la última etapa de la pandemia. Y me parece que esto es lo que nos cambia continuamente la ecuación. Cuando uno recibe noticias del extranjero, se da cuenta que en los países desarrollados la pandemia impactó también terriblemente en su economía, e impactó terriblemente en la salud pública, y que cuando pensaban que la tenían controlada, ya empiezan a tener algunos problemas de seguridad. Nuevos rebrotes, sí, se están dando nuevos rebrotes en distintos lugares del mundo. Por eso digo que hay que, no sé, rever algunas cuestiones que me parece que con una situación pandémica que evidentemente va a ser para mucho tiempo más, ¿no? Lamentablemente. Por eso te decía al principio que la contradicción es que nosotros pensábamos que esta era una pandemia que podíamos derrotar o que podíamos controlar rápidamente, o por lo menos en unos meses, y que pedíamos un sacrificio enorme a nuestra población. Y hoy me parece que la ecuación nos dice que tenemos que aprender a vivir con ella, a no descuidarnos, a seguir con las medidas de control, a ser responsables. Hoy la responsabilidad de la ciudadanía va a ser muy importante, va a impactar muchísimo en que podamos tener un serio control sobre esto. La verdad que tampoco podíamos pedirle mucho más, y tampoco podemos dejar que cada uno haga lo que quiera. Entonces, esa condición que nos plantea este momento es entre el Estado, sus vecinos, sus comerciantes, sus empresarios, hay que tenerla bastante más terminada, hay que hablar continuamente, estos día a día, hay que entenderse, hay que poder hablar, hay que poder conversar, y hay que poder buscar mecanismos que permitan ir funcionando, ir abriendo un poco la economía, no solo para los dueños de estas actividades, sino también porque generan una cantidad de trabajo muy importante. Jorge, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores, y tal cual lo decís vos, es una situación complicada y espero que a medida que vaya pasando el tiempo sea menos complicada aún. Gracias por tu presencia aquí. No, te agradezco y saludos a la audiencia como siempre. Era Jorge Laviusa, el presidente del Consejo Deliberante de Morón. Muy claro, una situación compleja también para la dirigencia política se presenta por estos días en función de una pandemia que evidentemente no muestra que vaya a terminar muy pronto, ¿no? Por el contrario, todo indica que esto ha venido a quedarse y por mucho tiempo, lamentablemente. Vamos a un corte y nos encontramos en la última parte de este Aciertos y Errores del día de hoy.
Te presentamos Doctor OSDEPIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Bloque de salud de aciertos y errores del día de hoy. Como siempre me acompaña la doctora Amelia Franchi y en esta ocasión me acompaña Paula Andrea Baruja, que es licenciada en enfermería con matrícula 930. Y el tema de la enfermería o de los enfermeros ha tomado mucha relevancia por este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Uno quizás asociaba mucho a los enfermeros con algún disco de Charly García nomás, y no más que eso. Y pareciera que eran algo que no tenía mucho que ver en la salud. Lo cierto es que sin ellos, nosotros esta pandemia o esta cuarentena no hubiese sido lo mismo. Así que hay que reivindicar en todo aspecto, ¿no? No solo por el laburo, no solo con un aplauso, sino también con cuestiones que tienen que ver inclusive hasta con los sueldos, ¿no? Para ser más concreto, porque una forma de reivindicarlos también es pagar lo que corresponde y lo que se merecen, ¿no? Me acompaña en este caso Paula, y gracias por tu presencia acá en gracias a nuestro ustedes. programa. La idea un poco es que nos cuente cómo has vivido todo este tiempo, digamos, porque creo que hay una diferencia desde el comienzo de la cuarentena hasta antes de eso, digamos, en función del laburo y de, si se quiere, el reconocimiento también. Bueno, el año 2020 había sido declarado el año de la enfermería por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y lo es. Sí, y nos regaló una pandemia para que lo recordemos. Pero creo que a razón de esa pandemia, el propio personal de enfermería pudo darse cuenta de el rol y la importancia que tiene dentro del sistema de salud. Porque la construcción externa de lo que significa ser enfermero, en nuestro país por lo menos, no es muy positiva, ¿no? ¿Por qué motivo decís que no es positiva? Y por ejemplo, a mí cuando quise ser enfermero, no, me dijeron, si yo para que usted sea enfermero, que no me dijeron eso, no voy a pagar. Entonces, bueno, me incorporé al ejército para poder estudiar y ser enfermero. Querían que fuera médico. Es una profesión menor, mucho tiempo asociada con la noche, hasta con la prostitución, o ese ideario social y colectivo. Pero bueno, pasaron los años, fuimos también teniendo bastantes logros, separarnos de la ley del ejercicio de la medicina, que es muy reciente, es del 94, y esta pandemia le abrió los ojos a los mismos enfermeros, ver la importancia que tenemos dentro del sistema de salud. Claro, porque no solo era el lugar en donde te ponías, sino quizás también el lugar en donde uno, tal cual, el enfermero, el reconocimiento de ese lugar, digamos, ¿no? Usted lo dijo, el reconocimiento, pero creo que el primer paso era reconocernos a nosotros mismos. Y esta pandemia nos permitió eso, reconocernos como profesionales de la salud, y por eso activar todos los reclamos y salir. Dice, ¿cómo salen los enfermeros a la calle ahora? Después de tanto tiempo, ¿por qué piden? ¿Y vos qué es lo que pensás que está pasando en la sociedad en este momento? Porque además al momento de los aplausos, ¿se aplauden a los agentes de salud o a los médicos solos? ¿Quiénes son los héroes? Los agentes de salud, evidentemente. Está visibilizándose esto. Y la enfermería tiene una visibilización histórica en el mundo. Por eso, cuando decretaron el 2020 año de la enfermería, yo creo que... ¿Sabían que se venía la pandemia? Para mí que sí. Algunos datos sabía ya en diciembre, sí, en noviembre. Ya se sabía, decía, se sabía. No ¿Cómo sé estás si trabajando en este momento? ¿Cómo está la situación a nivel de pandemia con enfermería? Bueno, ¿cómo es el trabajo de ustedes? Enfermería, por lo menos en nuestro hospital, viene bastante golpeado, creo que en toda la provincia, porque al ser el más expuesto, con mayor horas de exposición delante del paciente, con COVID es el que más bajas ha tenido, ¿no? Más muertes ha tenido. Nosotros, este día a día de, por ahí, bueno, volvés al hospital, pero ya no ves a las mismas personas que antes entraban con vos, recorres ese pasillo y están todos los crespones negros, eso es terrible.
Cuando vamos a firmar ya no nos preguntamos cómo estás y qué sé yo, nadie se pregunta nada. Y queda un vacío. Queda un vacío y cuando vas a firmar empezás, a ver, parte médico y vos, ¿no? Y esa sensación del sobreviviente. Y sabés que no va a haber capacidad de reposición porque no hubo inversión de formación de enfermeros desde Ramón Carrillo. ¿Y vos en este momento? ¿Vos no crees que ha habido, porque si hay algo de lo que se jacta el gobierno es de una situación, digamos, en cuanto a que sea prioritario el tema de la salud y ha construido hospital y todo lo demás, pero lo que nosotros siempre hablamos en este programa, el recurso humano no ha sido en paralelo. La gran inversión, o el único sanitarista que tenía plena conciencia de la importancia de las escuelas de enfermería fue Carrillo. Derrocado Perón, se disuelve toda la obra de Carrillo y la última inversión grande fue durante el plan Eva Perón en el gobierno de Néstor Kirchner, que vuelve a poner las escuelas de Carrillo en los hospitales y que nuestro hospital lo salvó. ¿Sí? Pero después ya no hubo más, no hay. Decime una cosa, Paula, ¿podrías decirnos cuáles son los reclamos básicamente? Básicamente. En este momento? Porque acabo de escuchar que va a haber un paro el 1 de octubre de enfermeros. Básicamente paro en Ciudad de Buenos Aires por ahora. Bien. Básicamente el pase a ley profesional, que en la Ciudad de Buenos Aires ellos están escalafonados como administrativos, no como profesionales. En la provincia de Buenos Aires estamos dentro del escalafón, pero estamos exigiendo el pase directo a ley de las licenciadas que todavía están en la ley de técnicos, ¿sí? Aumento salarial, descanso, poder descansar, armar cohortes de trabajo, porque los que venimos hace 206, 208 días trabajando sin francos ya no damos más. Y bueno, eso básicamente es lo que se reclama. Y creo que la decisión del paro fue la agresión del otro día que no tiene nombre. Claro, sin lugar a dudas lo que sucede en la capital federal, digamos, es increíble, ¿no? No, es increíble. Ante un reclamo, digamos, un reclamo justo, digamos, que tomen esa actitud. Yo creo que un reclamo totalmente justo y esperemos que esto pueda escucharse en todos lados y que se pueda lograr, realmente. No somos nadie si no estamos todos juntos. Así que... En lo personal, digamos, o tu experiencia dentro de la actividad y con esta situación de pandemia, ¿vos qué sería el ideal, digamos, en cuanto a cuántos enfermeros? Viste que siempre dicen, bueno, hay que haber uno doctor por cada cantidad. Sí. O sea, ¿cuál sería el ideal? Ahora peor, ahora hablan de la cama. Claro, ahora te compran la cama mágica. Claro. Vos te acostás y la cama te cura. Claro. ¿Sí? Ya antes hablaban de médico, ahora hablan de cama. La macana es que los profesionales de salud no se pueden hacer una fábrica, ¿no? Tal cual. Tal cual. No se puede hacer una vacuna. Por ejemplo, para que la gente entienda, un paciente con COVID entubado, ¿sí? O cualquier paciente crítico entubado requiere el cuidado de 3 a 4 enfermeras por paciente cada 6 horas. Hoy por hoy hay 3 para 13 camas por turno. O tenemos en las guardias 2 enfermeras con 7 respirados pronados. Pronados es esa posición boca abajo, que para despronar al paciente se necesitan 6 personas. Tenés 2 enfermeros. La guardia nuestra, que es un requerimiento histórico que se ha pedido, tendría que funcionar con un total de 42 enfermeros para hacer el ideal y no llegamos, pero ni a 20 entre todos los turnos. Entre todos los turnos sería esto. Sí. Sí, son 4 turnos porque ustedes trabajan 6 horas. Nosotros trabajamos 7 y tenemos franqueros que trabajan 14 horas. ¿Sí? Trabajan sábado y domingo. Sábado y domingo 14 horas y las noches son de 10. Nosotros no logramos hacer las 6 horas porque todos tenemos 2 trabajos. Claro. Esa es la otra realidad. Cuando el hospital nos pone las 6 horas, nosotros no podíamos cumplir. Porque con un sueldo de 35.000, 40.000 pesos, vos no subsistís. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿El sueldo promedio andan en 35? Sí, 40.000, yo cobro 45.000 y ya tengo 16 años en carrera hospitalaria. Y esto acompañado a que el tema del poliempleo hace que haya más contagios. Tal cual. Porque vos vas de un lado hacia el otro y esto del poliempleo produce mucho más contagios. Así que, bueno, un gusto, Paula, escucharte y podemos escucharte en algún otro momento. Quizás podamos lograr
cuando saber logremos que ha más. cambiado, cuando se logre algo, ¿no? Sí, ojalá que sea una carrera de elección y una carrera que se ofrezca cuando uno va a terminar el secundario, que no sé si se le hace tanta promoción. Ojalá que aprendamos un poco de los países desarrollados donde hay series, o que el discurso ante el rey lo leyó una enfermera sobre la reflexión de la pandemia, y que los jóvenes conozcan esta profesión que no es secundaria de ninguna otra, que somos completamente independientes, empoderados, tomamos decisiones, y ojalá que esto sea histórico y cambiemos de una vez. Ojalá. Toda la Sí, y ojalá, y por lo pronto al menos reivindíquenlo con el sueldo, reivindíquenlo con el Respeto. tema de instrumentación y de equipo adecuado para afrontar este momento, digamos. Con licencias. Por lo pronto, digamos, ¿no? Con descanso, ¿no? O sea, me parece Equipos ahora hay. Lo que pasa es que llegaron cuando ya no tenemos compañeros que se los pongan. Lamentablemente. Doctora, te agradezco mucho tu presencia. Gracias. Doctora. Y doctora, muchas gracias a usted. Se dice, acabo de leer algo que me sorprende, o al menos me preocupa. Un extenso estudio genético muestra que el coronavirus está mutando y podría esquivar la inmunidad. ¿Esto es bueno o es malo? Esto es lo que se dice, no hay nada científicamente comprobado. Se dice que están mutando y que son más, digamos, que es más fácil el contagio y es más difícil, es mucho más leve, digamos, ¿no? Con menos muertes. Pero no hay todavía científicamente comprobado esto. Lo que sí te puedo contar como noticia, las vacunas, hay una 10ª que está entrando ahora, que es la de Johnson & Johnson, va a ser ahora fase 3, o sea que ya van 10 vacunas en fase 3. Si el virus acepta o no acepta, no lo sé. Espero que si cambió, como decís vos, genéticamente haya cambiado para bien, que sea muy leve como un pequeño resfrío. Ojalá. Pero no creo porque está el país en muchas provincias muy mal, terrible. Y la otra noticia que te puedo dar, que inicia otro ensayo clínico aprobado por ANMAT, que aparentemente recién ingresa, que es el famoso del ibuprofeno, ¿viste? Se ha aceptado que se inicie el ensayo clínico. Ahora tienen que presentar absolutamente todo, que era el ibuprofeno aerosolizado, ¿no? en nebulizaciones. Y esto, bueno, siguen sumando trabajo de investigación. Ojalá podamos llegar a la vacuna a fin de año, ojalá. Ojalá. Y ojalá que para todos, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema vacunas es todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Doctora, ojalá que le toque a todo el mundo. Ojalá, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Ojalá, porque mucha vacuna, pero si no es para todos... Mucha vacuna para todos, porque si no, no es justo. Seguimos teniendo el problema. Gracias, sí, dale, como siempre. Nos vemos. Gracias a vos también. Bueno, nosotros nos vamos, no sin antes recordarle que fue 13,1 el nivel de desocupación que se conoció en esta última semana. Afectó mucho a lo que tiene que ver con el mercado informal y las changas. Y hay 1 millón de gente que le dejaron de hacer el aporte. Pues es una cosa a tener en cuenta. La semana que viene se van a conocer los porcentajes de pobreza. Nada indica que baje del 50%. Y eso implica también un crecimiento en ese ámbito. Esto ha sido Aciertos y Errores. Nos encontramos la semana que viene con algo más de esto y espero que haya servido de algo.